Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede una vez más para estar aquí en su casa, para alabar y bendecir su nombre. Amén. Le invito, mi hermano, por favor, que abra su Biblia. Aleluya. En el Salmo capítulo 92. Vamos a estar leyendo Salmo capítulo 92, versículos 1 al 4. Y le invito para que me indique con un amén cuando lo tenga listo. Salmo capítulo 92, versículos 1 al 4. Amén. Dice así la palabra del Señor: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Hasta ahí. Bueno es alabarte, oh Jehová, amén, y cantar salmos a su nombre. Le invito para que cierre sus ojos y oremos juntos dando gracias al Señor. Gracias, bendito Dios, te damos en esta hora, venimos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias porque nos tienes aquí, mi Dios, en este lugar. Nos da la oportunidad de llegar a tu casa. Mira, Señor, decía el salmista: entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Estamos aquí reunidos en esta hora, mi Dios. Venimos, Señor, con nuestro corazón agradecido, porque mejor es tu misericordia que la vida. Bendito Dios, y porque por tu misericordia es que estamos hoy aquí. Bueno es alabarte, bueno es cantarte, bueno es adorarte. Y en esta hora hemos venido a este lugar para exaltar tu nombre, para adorarte y para darte toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar. Espíritu de Dios, toma el control en todo, toma el control desde este momento. Espíritu Santo, pedimos te manifiestes de una manera gloriosa sobre cada uno. Llena cada vida y cada corazón, quita todo lo que estorbe. Padre bendito, que tu nombre sea glorificado. Te alabamos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a decirle en esta hora al Espíritu Santo: bienvenido sea. Aleluya. Y ahí en tu lugar, alaba y adora con nosotros al Señor. Lugar.
gloria, Señor. Traemos, mi Dios, nuestra adoración y nuestra gratitud. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Dile, mi hermano, queremos, Señor. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos el amor entero, los sueños que logré alcanzar.
cantamos sin parar. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Aleluya, cántale, mi hermano, y gózate en el Señor. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo, vienes contra mí. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Estamos cantando. Somos felices, estamos danzando, pues soy libre, aleluya. Pues somos libres, queramos mirar y contemplar tu nombre, cantar que eres amar, porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo, vienes contra mí. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Estamos cantando, aleluya, decláralo. Somos felices, estamos danzando, pues hay libertad. Pues somos libres, queramos contemplar tu nombre, cantar que eres amar, porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Aleluya. Gloria a su nombre, amén. Porque el gozo del Señor está dentro de nosotros. Por eso podemos darle la gloria al Señor, amén, en todo tiempo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Vamos a orar, mi hermano, en esta hora por nuestros diezmos y ofrendas, dando gracias al Señor porque Dios está aquí, nos sostiene, amén, y podemos nosotros también darle al Señor lo que le corresponde y lo que Él nos demanda en su palabra. Le invito para que cierre sus ojos, amén, y quiero pedirle por favor a mi hermano Oscar que nos guíe en esta oración.
con regocijo, amén, porque el Señor está aquí, el Señor se levanta, aleluya, Él está en su trono, amén, y derrama sus bendiciones sobre su pueblo. Somos nosotros los que nos debemos de alegrar en su presencia, amén, y sobre todo, hermano, hermana, alabarle al Señor con todo nuestro corazón. Exalta su nombre y bendícele. Vamos a decirle una vez más: Señor, derrama tu gloria sobre cada uno de nosotros.
Vamos, hermanos, a postrarnos en reconocimiento de su grandeza, de su majestad. ¿Quién es el hombre? Dice la palabra, para que en él pienses, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Realmente somos indignos, realmente no lo merecemos, pero Él derrama su gloria aún en este tiempo. Su Espíritu Santo sigue obrando y sigue llenando vida. Vamos a adorarle y vamos a rendirle todo nuestro corazón, toda nuestra adoración, porque Él lo merece. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria
obra nuestro Dios. No deje pasar ni un momento, hermano. Ríndale todo su corazón al Señor. Deje que Dios le toque, pero también usted eleve su alabanza y su adoración a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Pasamos así a la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Siempre que estoy en la casa de Dios, en la iglesia, hermano, independientemente de lo que esté haciendo, siempre pienso en esto. Y no es que uno sea sentimental o melancólico. Siempre pienso en esto. Habrá otro lugar mejor en donde pueda estar, Señor. Y la verdad, hermanos, no existe. Es una bendición estar en la casa de Dios. Es una bendición poder llegar y poder gozarnos, poder ser ministrados, poder cantar, poder aprender. Así que aprovechemos este tiempo de estar aquí en la casa de Dios. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Esta semana yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos estado desarrollando en relación a palabras de aliento en tiempos de dificultad. Qué importante es que como hijos de Dios nosotros aprendamos a detectar que aunque los tiempos no son favorables, siempre a través de la palabra de Dios vamos a encontrar esa solución, hermanos. Mire, a lo largo de toda la era cristiana del pueblo de Dios, en realidad el pueblo de Dios siempre, hermano, ha pasado por momentos difíciles. Yo creo que el que no tiene a Cristo se las ve duras, porque obviamente no está la intervención del Espíritu Santo, porque obviamente no tiene principios, no hay esperanza en él. Pero el cristiano aprende a luchar con dos naturalezas. Aprende a luchar con la naturaleza carnal. La naturaleza carnal es la que nosotros tenemos, la que se revela y quiere volver a practicar lo de antes, pero también luchamos en la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual es cuando precisamente Satanás está hostigando, tentando, queriendo dañar la vida del Hijo de Dios. Y a pesar de que los tiempos siguen caminando y la iglesia sigue confrontando estos desafíos, no hay por qué bajar la guardia, hermano, en tiempos difíciles. De hecho, yo creo que aquellos cristianos que andan ahí entre azul y buenas noches, aquellos creyentes que no forjan todavía esa madurez, esa comunión con Dios, estos tiempos lo tienen que ver como tal, lo tienen que ver como la oportunidad para retomar ánimo en Dios y continuar. Ya tiene por ahí Hechos 14, 22. Dice la Biblia de la siguiente manera: donde fortalecieron a los discípulos y los animaron a seguir firmes, ¿qué dice la Biblia? En la fe. Les decían que era necesario que entraran al reino de Dios después de pasar por muchas tribulaciones. Yo sé que la versión que usted leyó es un poco distinta. Esta es la Nueva Biblia Viviente. Y existe una similitud en sinónimos, en palabras, que se relacionan mucho con lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, como hemos estado viendo las semanas anteriores, cuando les dijo, velad, y luego les dijo, estad firmes. Siéntese, por favor. El libro de los Hechos es el libro que muestra el inicio, el mover de la iglesia inicial en los tiempos después de que Cristo asciende y el Espíritu Santo se manifiesta. Y es un libro muy interesante, hermanos, porque no solo muestra cómo es que la iglesia fue creciendo, la iglesia fue formada, las primeras predicaciones de los hombres de Dios, cómo llegaban al corazón de las personas, cómo el Espíritu Santo bautizaba, cómo el Espíritu de Dios ministraba, no, sino también muestran un ángulo que no se habla mucho, porque no es muy atrayente, no se compra tan fácilmente. Y es precisamente el ángulo difícil o desalentador que vivió la iglesia en los libros de los Hechos.
Y esto es porque cuando hablamos del libro de los Hechos, siempre el reflector se enfoca al discurso de Pedro, al hablar en otras lenguas, a la conversión de Saulo de Tarso, a los cristianos. Pablo se para en Atenas y predica al Dios no conocido, pero hay muchas partes en el libro de los Hechos donde muestra el lado difícil que vivió la iglesia. La iglesia en el libro de los Hechos vivió mucha persecución, hermanos. A pesar de que los creyentes se multiplicaban, la Biblia dice que también sufrieron mucha persecución, porque se produjo una especie de revolución religiosa, por así decirlo. La gente estaba acostumbrada a vivir bajo la ley, el impío, el pagano, el gentil estaba acostumbrado a tener sus costumbres, y se presenta el nuevo mensaje de la cruz, la salvación, la gracia de Dios. Y eso trajo mucho descontento en la sociedad y principalmente en la política y en el ámbito religioso. De tal manera que los cristianos, cuenta uno de los escritores llamado Josefo, él dice que los cristianos tuvieron que literalmente construir sótanos y tener que tener centros de adoración por debajo de las tumbas, lo que se le conoce como las catatumbas. Y ahí se congregaban. Y dice la historia, los historiadores, que de una manera muy silenciosa comenzaban a cantar. Dice la Biblia que los romanos estaban que los romanos estaban tan molestos que todos aquellos que se identificaban como cristianos o seguidores de Cristo eran prácticamente cazados y eran llevados a los circos romanos. Y ahí morían, y era el espectáculo de la morbosidad de los romanos en los circos romanos, como se les conocía. Y saben, en este capítulo el apóstol Pablo junto con Bernabé dice la historia que ellos entraron a Iconio, un lugar, una ciudad, y que después de que predicaron, dice que un grupo de judíos se molestaron. Yo estoy parafraseando ahora el capítulo. Y cuando se molestaron, empezaron a instar a manera de complot a los gentiles para que apedrearan a estos dos hombres de Dios. Estos dos hombres de Dios salen de esa ciudad y a cierto tiempo dice la Biblia que retornan, porque la intención era seguir predicando el evangelio. Pero cuando se retornan, dice la palabra de Dios que precisamente se entiende que la iglesia inicial, los primeros cristianos, estaban siendo prácticamente punto de persecución, de desastre. Sus vidas corrían peligro por el hecho de ser cristiano. Y estos hombres instan, animan a la iglesia y les dicen: permanezcan firme en la fe. Le he puesto por título a este mensaje precisamente: permanece firme. Qué importante es que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros nos demos cuenta que el Hijo de Dios actúa, vive, crea convicciones en base a la firmeza que tenemos de nuestra salvación, de nuestra comunión con Dios. El Hijo de Dios no es un montón de grupos religiosos que cantan, que asisten a una iglesia y que dicen un montón de cosas que puedan producir buenos valores para la sociedad. No. El Hijo de Dios, la vida cristiana, es un estilo de vida que la palabra de Dios dice que esos valores bíblicos vienen de acuerdo a los atributos, a la ley, a los mandamientos de Dios sobre la vida del hombre. Y la iglesia estaba siendo prácticamente perseguida. Imagínense, poco tiempo de nacer en el evangelio, pocos hombres con conocimiento bíblico y estaban siendo perseguidos. Yo no sé cuántos años usted tiene en el evangelio. Aquellos que nos están mirando, de los que estamos aquí, puedo asumir algunos años que tienen en el evangelio. Pero algo que yo me he dado cuenta que ha sucedido en la actualidad es que todo esto que nos está sucediendo, de lo que le llaman esta contingencia sanitaria, esta pandemia, este COVID, yo me he fijado que la fe y la firmeza de muchos cristianos sí se está viendo comprometida. Muchos cristianos han considerado darle más importancia a su vida material que a su vida espiritual. Otros cristianos se han alterado al grado que su fe en Dios
ha pasado a un término ahora a supervivencia o sobrevivencia en la sociedad. Otros cristianos, ¿por qué no decirlo?, se han visto envueltos en decidir escuchar nuevas doctrinas para saber si hay algo más que les pueda ayudar a poder detener la incertidumbre que hay en sus corazones. Yo creo, hermano mío, que a pesar de que esto que se está viviendo en la actualidad está moviendo mucho el tapete de la vida espiritual del hombre y principalmente de los cristianos, yo creo que las palabras que le daba Pablo y Bernabé a la iglesia inicial en el libro de los Hechos, de que permanecieran firme en la fe, son las mismas palabras que Pablo le daba a la iglesia de Corinto al momento de despedirse de ellos. Y la pregunta para esta tarde sería, ¿qué significa cuando Pablo y Bernabé le dicen a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Listra, a la iglesia de Iconia, a las iglesias que se encontraban en aquellos lugares? En primer lugar, cuando le dice, permanezcan firmes. La palabra permanecer firme a lo largo y ancho de la Biblia, que tiene muchas características, yo solo voy a hablar de 3. En primer lugar, significa que permanecer firme es pasar por adversidades o por dificultades en nuestra vida diaria. ¿Saben? Ser cristianos no nos blinda, como diría alguien, a no sentir dolor. No nos blinda a no pasar por momentos difíciles. No nos blinda. Sería un error enseñar y predicar que por el hecho de recibir a Cristo en el corazón, ahora resulta que ya somos inmunes a las cosas que vivimos. No. De hecho, hermano, a lo largo de la historia, ¿sabe quién ha sido los más perseguidos socialmente hablando? El cristianismo. No es la mujer por el machismo, ni tampoco es el rico sobre el pobre, ni tampoco es el poder sobre la debilidad. A lo largo y ancho de todos los tiempos, quienes han sufrido y han vivido más adversidades es la iglesia cristiana. Y la razón es precisamente por la fe que predicamos, por la fe que vivimos, por la fe que creemos. Porque precisamente el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, dice la Biblia allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 4, y antes de leerlo quisiera contarle brevemente. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba pasando por mucha persecución también. ¿Qué iglesia no pasó por persecución? Todas pasaron por persecución. Lo cual significa que si la razón por la que pasaban persecución es porque algo estaban haciendo diferente que incomodaba el sentir social, el sentir espiritual. Es por eso que cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en esos tiempos, en el libro de los Hechos, permanezcan firmes, es porque el evangelio que ellos habían recibido no era una religión más de la sociedad, era una comunión con Dios, la cual nosotros también tenemos. Y dice la Biblia, cuando estábamos allí con ustedes, les dijimos que todos ustedes debían sufrir. Ahora ven que todo esto ha ocurrido tal como lo dijimos. Yo me imagino vivir un cristianismo y que le digan a uno, ¿sabes qué? Va a haber momentos, tiempos, etapas en tu vida en donde vas a sufrir. No tiene mucho sentido. Yo escucho mucho que predicamos a un Cristo de poder, a un Cristo de milagros, a un Cristo fuerte, a un Dios protector, y todo eso es bíblico. Pero en mi razonamiento como ser humano, pareciera ser que no tiene mucho sentido saber que detrás de todos los atributos de Dios que Él me protege, voy a sufrir por este evangelio. En mi razonamiento no tiene sentido, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es como decir que Dios abre la puerta y permite que estas cosas pasen. Es que bíblicamente hablando, por el hecho de practicar esta fe, por el hecho de tener esta fe, por el hecho de vivir sobre esta fe, vamos a tener momentos difíciles en nuestro diario caminar. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, ya les advertimos que las cosas no van a estar muy bien. Y todo indica que el hecho de permanecer firme en la fe es pasar por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles se van a generar debido a que pensamos diferente a los demás. Se van a generar debido a que pensamos contrario inclusive a nuestro propio razonamiento. Pero sabe, permanecer firme en la fe
No solo significa que vamos a sufrir o que vamos a pasar momentos duros. También permanecer firme significa que debemos de cuidarnos de no fluctuar en nuestra fe. Miren lo que le dice el apóstol, el autor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que Él es fiel a lo que Él prometió. Mira, hermano, fluctuar en la fe es un problema grave que los cristianos están enfrentando hoy en estos tiempos. Fluctuar en la fe se dice que proviene del griego, que significa no inclinarnos a otra dirección. Como diría alguien o los mexicanos por ahí, ahora ya sé de qué lado masca la iguana. Ahora ya sé de qué lado se recarga la canoa. Cuando nosotros hablamos de no fluctuar, estamos hablando que la experiencia de la salvación, que la presencia de Dios sobre nosotros, que la comunión con Dios que tenemos de manera diaria va a pasar por momentos difíciles, pero debemos de darnos cuenta que los hijos de Dios no somos de los que retrocedemos para perdición. Todo lo contrario, la Biblia dice que los hijos de Dios tienen que mantenerse firmes hacia enfrente, firmes hacia su fe, firmes a su oración, firmes a su doctrina, firmes a su convicción. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó a nosotros nos sostendrá en medio de la adversidad. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Listra, y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Jerusalén: tienen que mantenerse firmes. ¿Sabe? Mantenerse firme no es orgullo hispano, latino. Háganme todo lo que quieran, que aquí no me mueven. No. Mantenernos firmes va más allá solamente de mantenernos de pie. También la palabra firmeza en la Biblia significa constancia. Y cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Listra, a la iglesia de Iconia, permanezcan firmes, les está hablando, no solo tienen que mantenerse en la firmeza de lo que ustedes creen, sino también tienen que continuar sobre lo que ya Dios está haciendo en ustedes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos guardará de todo mal, hermano. Guardarnos de todo mal va más allá de simplemente crear o formar un orgullo en nuestro corazón, en nuestra mentalidad. No, el cristiano tiene que aprender a darse cuenta que Dios lo protege a uno. Es cierto, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos que incómodos, va a haber momentos que no nos van a parecer, va a haber momentos que no vamos a estar de acuerdo, pero aún detrás de todo ello, mire, como la vida de Job, dice la palabra de Dios, que le dijo: puedes hacer lo que quieras, pero no puedes tocar su corazón. De la misma manera, la firmeza que se produce a través de la salvación es la misma firmeza que tiene que estar firme en tiempos de desaliento. Es la misma. Es cierto, y vuelvo a repetir, las cosas aparentemente, mire, usted prende las noticias y todos, mire, entrevistan a nutriólogos, entrevistan a doctores, entrevistan a científicos, al desponchador, al de la tiendita, todos entrevistan. Y todos dicen que el COVID entra por las narices, por los ojos, por el aire, por los pies, por los pelitos, por todos lados. Pero no podemos producir una mentalidad de nuestro diario vivir con Dios, que por esa razón vamos a creer que Él nos va a desproteger. No, hermano, tú y yo estamos en las manos de Dios. Estamos ahí. Es como caminar sobre el fuego, pero no nos va a quemar. Es como andar sobre las aguas, pero no nos ahogaremos. El cristiano tiene que comprender que mantenerse firme es continuar a donde Dios lo quiere llevar. ¿Por qué? Porque cuando nos mantenemos firmes sobre este pensamiento, sobre esta postura, mira, nos hace bienaventurados. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 5:11. En verdad consideremos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. Ustedes han oído hablar de cómo Job se mantuvo firme y ha visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. La vida de Job en el Nuevo Testamento era una vida de ejemplo de lo que significaba mantenerse firme. Detrás de la firmeza en mi comunión con Dios hay una bienaventuranza, hermano. Hay una bienaventuranza. Detrás de mi firmeza delante de Dios, mira, hay otra versión que dice que cuando nosotros nos mantenemos firmes, recibimos honra de Dios. Y es cierto. Abraham, Job y otros hombres que la Biblia marca recibieron honra de Dios, porque la honra de Dios es la manera en la que Dios le compensa a sus hijos por mantenerse firmes en tiempos de adversidad.
No solamente es decir, bueno, a ver hasta cuándo llega, a ver hasta cuándo acaba. No, es que la bienaventuranza viene cuando yo me mantengo firme en mi comunión con Dios. Y Dios abre puertas, y Dios te sigue bendiciendo, y Dios te sigue abriendo camino, y Dios hace milagros, y Dios trae proezas. Pero todo se produce cuando me mantengo firme en mi comunión con Dios, firme en la constancia de mi vida cristiana. ¿Sabe cómo viven muchos cristianos hoy en día? Pues que pase lo que va a pasar, que venga lo que va a venir. Pues ni modo, a todos nos va a tocar. Pues ya, ¿qué más da? Pues de algo me tengo que morir. Mire, ya se están muriendo. La firmeza de mi comunión con Dios es cierto. Va a ser probada, dijo el apóstol Pedro, que vamos a ser probados como el oro. Pero la firmeza de nuestro corazón no depende de lo que alguien dijera, de lo que tengo, o de lo que me falta, o de lo que recibo. La firmeza de mi corazón, de la palabra de Dios, radica en el evangelio que ahora estoy viviendo en mi vida cristiana. Tú piensas que cuando se te predica de la oración, se te predica de la fe, se te predica del guardar, se te predica de la protección de Dios, tú piensas que todo esto era para la iglesia antes de lo que se está viviendo ahora. Tú piensas que cuando Dios te libró de la drogadicción, transformó tu matrimonio, cuando Dios le dio un nuevo rumbo a tu diario vivir, tú piensas que todo eso nomás era para esa etapa de tu vida. Eso también es para esta etapa de nuestra vida. Y esa es la fe que nos debe de mantener firmes en tiempos de adversidad, en tiempos de desaliento. Pablo no se equivocaba cuando le dijo a la iglesia de Corinto, permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque cuando viene el sufrimiento generalmente produce debilidad, generalmente produce incomodidad, generalmente produce cuestiones, generalmente produce dudas. Pero ahí es donde el hombre de Dios, la mujer de Dios debe de llegar a la palabra de Dios y decir, Señor, si tu palabra dice que tú estás conmigo, yo no me puedo detener, yo tengo que continuar. Es cierto, tengo que hacer ciertos cambios, tengo que hacer ciertos movimientos, pero eso no significa que tú estás ausente a mi necesidad. Mira, muchos cristianos se levantan por las mañanas y salen a las tiendas, salen a los trabajos, al banco, a visitar a la familia, y ya nomás están con el Jesús en la boca, a ver qué tocan y a ver qué no tocan. Yo no digo que no nos cuidemos. A lo que lo quiero llevar yo es que la firmeza de mi fe me debe de producir en mi corazón que todo lo que la palabra de Dios dice está a mi favor. Dios sobre todo. Dios está a mi favor. Dios no está en contra de mí. Dios no va a permitir que pase más allá de la cuenta. Hace unos días mi esposa me preguntaba, ¿por qué mueren pastores aquí en Estados Unidos, en Juárez, en diferentes partes del mundo? ¿Por qué mueren pastores? Y le dije, simplemente porque es el tiempo de Dios. Así de simple. Tal vez podemos asumir que algunos fueron descuidos, otros malinterpretaciones, pero detrás de todo ello es el tiempo de Dios. Y si Dios quiere que yo me levante por la mañana y que mi fe permanezca firme, tenga o no tenga, haya o no haya, venga o no venga, mi fe tiene que permanecer firme. Porque la doctrina que ahora yo tengo en mi corazón, la doctrina, el credo que ahora hay en mi diario vivir, no está ausente a lo que estoy viviendo. Cristianos no pueden permitir que el miedo los invada. No permitamos, hermano. Cristianos no podemos permitir que el temor, la incertidumbre tome más fuerza espiritualmente hablando que la presencia de Dios sobre nosotros. Esa era la fe que hablaba el apóstol Pablo, era la fe que predicaba el apóstol Pedro. Mira, cuando predicaba el apóstol Pedro, predicaba el apóstol Pablo y multitudes se convertían. Ellos hablaban de una fe no solo detrás de un púlpito, también detrás de las persecuciones, y estaban conscientes que iba a haber adversidades y que iba a haber momentos difíciles, pero ellos aún así decían, pero Dios está con nosotros. Y el apóstol Pablo decía, se podrá aprisionar mi cuerpo, pero la palabra no está aprisionada, y seguía predicando el evangelio. El Hijo de Dios debe de asumir esa actitud en su corazón. La hermana Carrera dijo hace tiempo,
una frase que me retumba mucho en mis oídos. Dijo así: este es el tiempo de los cristianos. ¿Quién escuchó esa frase, hermanos? Yo creo que la dijo a todo, ¿verdad? A todo lo que daba. Y cuando yo la escuché, yo dije, es el tiempo de los cristianos. ¿De qué? De brillar, de prosperar, de madurar, de ver milagros. Y sí es cierto, hermano, porque a veces en donde está la necesidad es donde Dios se quiere glorificar. Y si tienen que venir tiempos difíciles a nuestro alrededor, no es para opacar la luz de Cristo, la palabra de Dios, la doctrina de la fe, la doctrina de la salvación, no. Es para que se muestre lógicamente la diferencia que hay entre tener a Cristo en el corazón y caminar sin Cristo en el diario vivir. ¿Qué significa entonces estar firmes en la fe? Estar firmes en la fe también significa, hermano, formar raíces en nuestra iglesia. ¿Sabía usted que detrás de todos estos cambios sociales la iglesia es la que más ha sido golpeada? Los gobiernos en muchas partes del mundo consideran que la iglesia no es algo esencial, que la iglesia no es importante, lo ven como un culto religioso. De tal manera que usted ve noticieros, se documenta y primero prefieren tener bares, casinos, lugares de perdición abiertos que lugares de esperanza en donde las personas pueden recurrir a Dios. Esto ha traído un gran impacto a la iglesia. El gobierno, mientras busca la manera de poder abrir muchos lugares y poder tener abiertos, y otros gobiernos buscan la manera de impedir el crecimiento de la iglesia. De hecho, hay una nota que salió esta semana que en China ya se les prohibió congregarse, con pandemia o sin pandemia. Está prohibido el culto religioso, porque el comunismo es muy fuerte en ese país. Yo me he dado cuenta, hermano, que en tiempos difíciles es bien importante que nosotros hagamos raíces dentro de nuestra iglesia. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 5. Pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo, y de que su fe en Cristo se mantenga firme. La carta a los Colosenses, como todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, siempre dejó una profunda preocupación porque los creyentes no se dejaran de congregar. Que los creyentes fueran ese círculo, ese grupo, esa comunidad, en donde a través de la adoración, a través de la enseñanza, del compañerismo, de la unidad, del servicio a Dios, se transformaran en esa doctrina firme y fuerte que la sociedad necesita de ver. Y eso es bíblico, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es importante que el Hijo de Dios comprenda que no se puede desconectar. No de las transmisiones, no, de la casa de Dios. Mire, yo tengo ya varios meses que no veo a mi mamá. Como muchos de ustedes tenemos ciertas historias, ¿verdad? Yo creo que nunca en mis años, en mis 26 años, ¿me la creyó o no me la creyó? Bueno, más impuestos, dice el hermano Daniel. Nunca me había pasado que estuviera tan distanciado, hermanos, de esta manera. Y tengo el hábito de hablar con ella casi a diario, por FaceTime, la tecnología. Y a veces cuando cuelgo el teléfono, me entra el sentir humano de hijo, de querer verla. Ya no a través de la tecnología, de querer tocarla, de querer abrazarla, de querer sentirla. Porque el hombre está diseñado para el contacto humano, físico. Y yo me he fijado que en estos tiempos muchas personas han creado una comodidad en su vida espiritual. Han decidido por diferentes razones, cada quien tiene sus argumentos,
dejarse de congregar. El apóstol Pablo dejó muy en claro la importancia de congregarse. Y yo voy a hablar 3 razones por qué un cristiano no se debe de dejar de congregar en tiempos de desaliento, sino todo lo contrario, debe de echar raíces. No es lo mismo venir a la iglesia a echar raíces en la iglesia. No es lo mismo. Yo recuerdo que un día les platiqué que me sentí bien granjero, bien sembrador, y ahí voy bien valiente con Abby, me aventé unos surcos todos chuecos, y aventé las semillas, y le eché agua, y casi dije, salte zanahoria, y yo me levanté al siguiente día bien contento, y había un montón de pajarracos, y al siguiente día se me olvidó que le tenía que echar agua. El caso es que nunca hice raíces en esa pequeña parcela, en ese pequeño lugar. Obviamente todo fue un fracaso, hermano. Yo quedé más decepcionado que yo dije, Señor, esto no es para mí. Pero a lo que lo quiero llevar es a esto. Que la vida cristiana en tiempos de desaliento es cuando debemos de echar raíces en nuestra iglesia. Echar raíces no significa venir. Echar raíces significa 3 cosas. Lo primero, echar raíces significa dejar la leche espiritual. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, capítulo 3, versículo 2, en su primer carta, os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden todavía. La iglesia de Corinto no solo era una iglesia rica económicamente hablando, sino debido a las responsabilidades que había sobre los primeros hermanos en la fe, como toda iglesia y como todo cristianismo, van y no van. Permanecer firme significa echar raíces y significa dejar la leche espiritual. Yo tengo que dejar la leche espiritual en estos tiempos. La leche espiritual representa todas esas preguntas que de repente vienen al corazón del creyente. Y si hago esto, ¿será pecado? Y si hago esto, ¿estará mal? ¿Sabes? El apóstol Pablo dejó muy en claro la importancia de que el Hijo de Dios aprenda a través de la conciencia y de la palabra de Dios, aprenda a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso dijo, todo me es listo, pero no todo me conviene. La leche espiritual representa esas preguntas ilógicas. ¿Usted cree que tiene lógica que intentemos llevar una vida normal exteriormente hablando? Y tiene lógica que abandonemos la casa de Dios o vengamos de manera relativa o tengamos crecimiento de manera fluctuante. ¿Usted cree que eso tiene lógica? No tiene lógica. Echar raíces significa todos los días trabajar en mi vida espiritual y en la casa de Dios. Hablo metafóricamente, no me malinterprete que venga aquí todos los días a hacer algo a la iglesia. No, siga su vida diaria. Siga sus responsabilidades, busque, crezca, madure, pero sobre todas las cosas, no te distraigas y caigas en la ociosidad espiritual que muchos cristianos están cayendo en estos tiempos. La ociosidad espiritual es cuando dejas de orar, cuando dejas de ir a la iglesia, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de trabajar para Dios, cuando dejas de hablar para Cristo, cuando te desconectas de tu comunión con Dios. Esa es la ociosidad espiritual. Dejas de echar raíces, dejas de crecer en el Señor y por lo tanto el desaliento sale muy caro en tu comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosenses, me alegro de que se encuentren bien sobre la firmeza que yo les hablé. Les hablaba de la presencia, del estar en la casa de Dios. Yo no puedo, hermano mío, mantener una relación alejada de la casa de Dios en mi vida. No puedo, no está bien, no me produce un bien, no está trayendo sanidad, salvación, restauración, reconciliación en mi diario vivir con Dios. No, todo lo contrario, me está intoxicando, me está debilitando, me está dañando. No hacemos de la iglesia un lugar de idolatría, pero la iglesia sí es un lugar en donde Dios se manifiesta, en donde levanto mis manos y Él me bendice, en donde puedo abrazar a alguien y Dios está conmigo a través de Él. Ese es el lugar en donde Dios quiere que yo mantenga la firmeza de mi comunión con Dios. Mira, ¿cómo puede ser posible que la gente prefiera arriesgarse, meterse a los casinos? Se prefiere arriesgarse de meterse a los lugares de perdición
Y ahí están cada fin de semana, ahí están de tiempo en tiempo. Y a veces el creyente todavía se cuestiona si tiene que asistir a la casa de Dios en estos tiempos. No tiene lógica, hermano. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto: tienen que dejar la leche. Hoy más que nunca, las iglesias deberían de estar abarrotadas, obviamente bajo los lineamientos. Pero hoy más que nunca los creyentes deberíamos de estar más comprometidos con las cosas de Dios. Hoy más que nunca, para que este mundo pueda ver la firmeza que hay en nuestra comunión con Dios, que no somos religiosos ni fanáticos, ni aventamos discursitos, ni tampoco somos personas que nos la queremos llevar bien con los demás. No, es que seguimos creyendo que la casa de Dios es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Seguimos creyendo todavía que la casa de Dios es el lugar en donde se echan raíces y Dios hace milagros, hace proezas, hace maravillas. Pero todo tiene que moverse en base a, en tiempos difíciles, mostrar mi compromiso en la casa de Dios, con las cosas de Dios, con mi familia, con mi vida espiritual, con el diario vivir que Dios dice que yo debo de vivir. Hermano mío, quítate el miedo, quítate el temor. No te ayuda, no te bendice. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Listra: van a venir tiempos difíciles, pero tienen que permanecer firmes en la fe. ¿Qué más significa formar raíces en nuestra iglesia? También significa dar frutos delante de Dios. ¿Sabes? ¿Cómo hace falta que en estos tiempos se levanten más predicadores, verdad? ¿Cómo hace falta, hermano? ¿Cómo hace falta que en estos tiempos se levante más gente delante de Dios y diga: Señor, si la sanidad, no es una pregunta loca, si la sanidad todavía existe, Señor, dame ese don y permíteme ir a orar por quien deba de orar? ¿Cómo hace falta que se levanten hombres y mujeres de Dios que le digan a Dios en estos tiempos difíciles: si tu palabra aún tiene el poder, Señor, envíame a esos lugares dificultosos y glorifícate? ¿Cómo hace falta, hermano, dar frutos a través del nombre de Dios? ¿Sabe qué es lo que mucho cristianismo? Sonará como crítica, yo lo entiendo, pero no me malinterprete, no me importa. ¿Sabe qué es lo que hoy en día muchos cristianos hacen? Muchos cristianos comparten de todo, menos de la palabra de Dios. Comparten lo que sucede allá, comparten cuántos se murieron, comparten esto, comparten el otro, pero el evangelio en sus redes sociales, que es básicamente hoy en día el medio donde se sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, brilla por la ausencia, la esperanza, el mensaje, la ayuda, el consuelo, la bendición de la palabra de Dios. Yo no digo que debemos solamente poner textos bíblicos en nuestras redes sociales. No caigamos en eso. Vivimos una vida social, hay cosas que nos gustan, hay cosas que queremos compartir y lo podemos hacer con libertad. Yo estoy hablando cuando el creyente deja de dar frutos que Dios le demanda que dé en tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad, en tiempos en donde realmente la gente se siente atada, se siente aprisionada, se siente desconsolada. Allí es cuando el cristiano debe de ir más arriba y comenzar a mostrar el fruto de la comunión con Dios que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, que lo que Dios hizo en nosotros no es una religión, es poder de Dios sobre la vida de la iglesia. Miren, no solamente servir y dar frutos, sino también formar las bases de nuestra fe. Es por eso que es tan importante formar raíces en tiempos de desaliento, de adversidad en la iglesia. Miren lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñarán que proviene de demonios. ¿Sabía usted que hoy por hoy las redes sociales, que es el medio más influyente en la sociedad, está plagada de diferentes doctrinas, está plagada de falsas doctrinas, está plagada de confusión de la palabra de Dios, hermano? Está plagada. Hoy en día cada quien quiere enseñar lo que cada quien dice y cada quien dice lo que quiere enseñar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las redes sociales y tu iglesia? Que en tu iglesia hay un pastor, hay predicadores, y nos esforzamos y procuramos no salirnos de los lineamientos de la palabra de Dios en relación a la fe cristiana.
Mientras muchas de las veces personas toman un simple celular y agarran un texto bíblico y a través de ella quieren adoctrinar a las personas que les observan. Curiosamente, esas personas, mira cómo tienen seguidores. Tienen un montón. Y uno dice, ¿cómo puede suceder? Sí. Como hace tiempo hablaba con un creyente, un hermano en la fe, y en la conversación salía y me decía, como dijo el otro predicador la otra vez, hermano. No sabía quién era. Y le dije, ¿cómo dijo, hermano? Y dice, pues ya ves, ayúdate como dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. Yo me le quedé mirando. Le dije, ¿a quién estabas mirando, hijo mío? Dice, pues un hermano que estaba ahí en el Inter. ¿Sabes? Le dije, eso no está en la Biblia, hijo mío. Lo que pasa, hermano, es que eso a veces sucede cuando las personas se desconectan de sus lugares de reunión. Eso sucede cuando los cristianos comienzan a producirle cosquillas en los oídos. Ya no están firmes en la fe, en la doctrina de la palabra de Dios. Ahora están buscando de qué otra manera pueden interpretar mejor para poder tomar ventaja o tajada de lo que a ellos les conviene. Hermano mío, en estos tiempos es cuando más debemos de echar raíces en nuestras iglesias. Es cuando más debemos de decir, Señor, aquí están mis manos, Señor. ¿Qué quieres que haga? Mira, a todos, dijo un hermano, es que a mí no se me da, hermano, lo que es la evangelizada y lo que es. Mira, ¿quién te dijo que no se te da? La Biblia claramente enseña que escucha bien, una de las características que tiene la salvación es que por naturaleza de agradecimiento espiritual, divina, terminamos compartiendo nuestra fe. De diferentes maneras tal vez, unos muy detallistas, otros muy serios, otros con mucho sentimiento, otros con enseñanza, de diferentes maneras, pero todos terminamos compartiendo nuestra fe. Y en estos tiempos, hermano mío, en tiempos difíciles, ¿cómo hace falta que el creyente y la iglesia eche más raíces sobre la palabra de Dios? Usa tus manos. No te quedes simplemente pensando a ver hasta cuándo se vuelve a la normalidad. Dijo una vez alguien, la normalidad nunca llegará. Mira, digan lo que digan, hagan lo que hagan y piensen lo que piensen. El que tiene la última palabra es la voluntad de Dios. Es cierto, el mundo, el universo, podrá haber diferentes cambios, podrá haber diferentes eventos, pero el que tiene la última palabra es la palabra de Dios, y sobre ella está nuestro refugio, sobre ella está nuestra dirección, sobre ella está la voluntad de Dios, y sobre ella, a través de la Escritura, encontramos que en tiempos de difíciles la iglesia debe de permanecer firme y constante en la comunión con Dios, en el servicio a Dios, en el trabajar para Dios. No podemos apagar nuestro corazón, nuestra conciencia y decir, no, yo me cuido y los míos. No, voltea a tu alrededor. Hay más necesidad que ayer. Hay más dolencia que ayer. Hay más problemática que ayer. Mi esposa predicaba y leía una estadística que aumentaron el 30% de divorcios en Estados Unidos. Es increíble. Claro que iba a pasar, ¿verdad? Imagínense, ahora estaban los dos confinados. Claro que iba a pasar. Como dijo alguien por ahí, vea, yo nomás la aguanto una hora, pastor. Más una hora. Y luego me voy y me salgo a trabajar. Como aquellos que salen a trabajar, vea, ya vete a tu casa. No, aquí estoy mejor. Ya vete a tu casa. No. Hermano mío, en estos momentos, firmeza delante de Dios es echar raíces sobre la palabra de Dios, sobre nuestra iglesia y predicar. Utiliza los recursos que Dios te ha dado. No te desconectes, no te apagues, no te desanimes. No pienses tú, hermano mío, que ahorita solo son malas noticias. Las buenas nuevas de salvación es que Dios sigue sanando, Dios sigue levantando, Dios sigue consolando, Dios sigue cambiando. Esas siguen siendo las buenas nuevas de salvación. Y la iglesia tiene que echar raíces sobre la palabra de Dios, y el cristiano tiene que echar raíces sobre su iglesia. Y la palabra de Dios no está atada, no está aprisionada, tiene que seguir llevándose a donde debe de llegar, a cualquier necesidad que pueda haber a nuestro alrededor. El problema radica, hermano mío, que hoy en día estamos viendo a ver quién sobrevive. Estamos viendo a ver quién no se contagia. A ver quién ya se contagió.
Déjese de esas cosas. Voy a hablar por mi persona, por mí. Si me contagio o no me contagio, no me se ofenda, lo digo con toda la naturalidad, para mí es irrelevante. Tanto así es que no es orgullo ni no es alarde. Es que no es una enfermedad la que va a definir mi comunión con Dios. Lo que va a definir mi comunión con Dios es su palabra sobre mi vida, que soy salvo, que tengo a Cristo en mi corazón, que Él me guarda, que Él me cuida, y que si Dios demanda de mi vida, como lo he dicho en otras ocasiones, gloria a Dios, habrá alguien más que pastoree, habrá alguien más que les enseñe, pero yo estaré delante de la presencia de mi Dios. Y no me malinterprete, hermano mío, pero ya está mejor que aquí abajo. Me dijo alguien hace unos días, no está Abby fue la que me dijo. Dije, mi hija, pues ni modo, lo que pase, pase. Ay, no, papá, yo no me quiero morir. Y luego dice mi esposo, no quieres morir sin antes haber amado? Y luego la volteé a ver, le dije, esas cosas no se dicen. Yo le estoy enseñando que los hombres son del diablo y estoy diciéndole esas cosas. Hermano mío, trabaja para Dios, echa raíces, que no se apaguen tus talentos, no los desconectes. No los deshabilites, que no se te polveen. Utiliza lo que Dios te ha dado y síguelo haciendo. Y que cuando la gente nos vea en la calle, cuando la gente se pregunte por ti, oh, nosotros estamos sirviendo a Dios, estamos trabajando para Dios, seguimos evangelizando, seguimos predicando, seguimos orando, porque como decía la canción antigua, en la lucha y en la tormenta la iglesia sigue caminando. Y así debe de ser el sentimiento delante de Dios, de nosotros como iglesia que somos de Él, la novia del Cordero, la esposa de Cristo. Ese es el momento que debemos de aprovechar en la actualidad y empujar hacia enfrente y mantener firme el evangelio. Este evangelio no se está tambaleando, este evangelio, hermano mío, no se está debilitando, está más fuerte que nunca. Y es necesario que la sociedad vea que Dios levanta aún en medio de la enfermedad que se está viviendo. Lo tienen que ver, lo tienen que sentir. ¿De qué manera lo van a sentir? Cuando la iglesia echa raíces en la palabra de Dios y el creyente echa raíces en su iglesia. Ahí es cuando se ven los cambios. Pero ¿qué significa también permanecer firme? Por último, permanecer firme significa fortalecer nuestra vida en santidad. ¿Sabe que la santidad es un asunto muy serio en la actualidad? Las personas de por sí venimos de unos años en donde la santidad se está comprometiendo. Ya le dicen que ya nada es pecado. Pecado es ser religioso, el pecado es ser santurrón. Y veníamos arrastrando una generación en donde la doctrina de la santidad estaba siendo comprometida. No tiene nada de malo, hermano, que hagan esto, que hagan aquello. Pero la Biblia claramente dice en la carta a los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Y la doctrina de permanecer firme en la fe, lo que hablaba el apóstol Pablo, involucra también una vida consagrada para Dios. Hoy en día la gente como que está aprendiendo a vivir de una manera mientras un sector de la sociedad vive de una manera muy precavida, otro sector de la sociedad vive de una manera muy desenfrenada. Es en serio. Vea las noticias para que sepa a qué me refiero. Se lo digo brevemente. La gente adulta se cuida mucho y es correcto, hay que cuidarnos. Pero usted ve que inclusive aquí en Estados Unidos, en muchos lugares han encontrado fiestas de jóvenes en donde de manera desenfrenada pareciera ser que esto les entra por una y sale por la otra. Entrevistaban a algunos jóvenes hace tiempo y les preguntaban que si creían en esto del COVID. Y ellos decían, mira, si existe, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Por eso hay que disfrutar la vida. Si no existe, de igual manera la estamos disfrutando. ¿Sabes? Esta conducta social, yo me he fijado que ha entrado mucho a la iglesia, espiritualmente hablando. En vez de que el cristiano mantenga una cercanía con Dios, con una vida más santa, hay un sector de la vida cristiana que le está, perdón mi palabra mexicana, le está valiendo, no le está importando. Y no consideran la vida cristiana en santidad
como un asunto serio de la firmeza de nuestra fe. La santidad tiene que ver con una pureza, una limpieza, con un corazón, con mantener nuestros pensamientos libres de las tonterías, mantener nuestros pasos libres de lugares no apropiados, mantener nuestro corazón libre de actitudes que no convienen a nuestra comunión con Dios. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica le dijo lo siguiente, capítulo 3, versículo 13, que Él, y se refiere a Cristo, como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, no solo tienen que permanecer firmes, también permanezcan santos, porque esa parte es vital para que la fe que nosotros enseñamos, creemos y predicamos y vivimos, al momento de que Cristo venga o de que nosotros partamos, podamos estar bien delante de Dios. Hacer un autoanálisis en estos tiempos, espiritualmente hablando, de cómo anda la comunión con Dios. Yo me atrevo a creer que muchos creyentes la han debilitado tanto que no se han dado cuenta, como le pasó a Sansón. Cuando menos pensó, dice la Biblia, que el Espíritu de Jehová ya no estaba con él. Y parecía ser, hermano mío, que el asunto de la santidad en la actualidad ha pasado como a un segundo término en la vida de muchos cristianos. Ya no les preocupa tanto pecar o no pecar, ya que lo que les preocupa es vivir. Y si no se vive, pues ni modo, ¿verdad? Pero hasta donde se llegue, hasta donde dé el carro. Yo debo de decirle al Señor en mi diario vivir, Señor, la firmeza que hay en mi corazón de que tú cambiaste, lavaste, me hiciste una nueva persona. Yo no me puedo despegar de la doctrina, de la palabra de Dios en relación a la santidad en mi diario vivir. La ociosidad, lo que está viviendo ahora el cristiano, voy a hablar del cristiano. Tenemos muchas libertades para hacer muchas cosas. Unos perdieron sus trabajos, son apoyados por el gobierno. Otros, el trabajo posiblemente les da ciertas libertades y les pagan lo mismo, dependiendo de las negociaciones. Pero yo me he dado cuenta que hay más ociosidad en la actualidad en el cristiano. Ahora, la ociosidad se ha convertido en una especie de Dios para muchos cristianos. Buscan el espacio libre para experimentar nuevas cosas. Hermano, la doctrina de la fe, la doctrina de permanecer firme en Dios, involucra también que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que mi vida delante de Dios debe de permanecer libre, limpia, en todas las áreas de las que le corresponden. Yo debo de guardarme, porque Cristo viene pronto. Yo debo de guardarme, porque si pienso yo que esto simplemente es una pasadita, como muchos lo interpretan, como lo quieran interpretar, pero mi comunión con Dios todos los días debe de ser buena delante de Él y libre de cualquier culpabilidad que me pueda alejar de una sana y santa comunión con Dios. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Listra, es necesario que todo esto venga. Muchachos, acompáñenme, por favor. Muchachos, también les hablo a ustedes. Cuídense. Hermanos, cuídense. Mira, en estos tiempos, muchos cristianos están siendo tentados para volver a tomar. Están siendo tentados para volver a probar drogas, para volver a la vida anterior de donde Dios los rescató, de donde Dios los liberó. En estos tiempos muchos cristianos están siendo tentados. Al fin y al cabo, pues ya qué más da. Hoy más que nunca la fortaleza, la firmeza de nuestra fe nos debe de hacer pensar que todo esto que estamos viviendo no es para perdición,
es para acercarnos más a Dios. Hermanos, el Hijo de Dios no va a haber cambios en su diario vivir hasta que abra su corazón y se dé cuenta de la firmeza de la palabra de Dios que debemos de practicar. Yo debo de tener ese sentir delante de Dios y decir: Señor, en tiempos difíciles, más derecho me voy a poner, más firme me voy a hacer, más centrado en mi comunión contigo voy a ser. La centralidad de mi mente, de mis emociones, de mi espiritualidad se va a acercar más a tu palabra. Y ahí es cuando Dios comienza a trabajar con uno. Y en tiempos difíciles, escúchame bien, no nos agarran sorprendidos, no nos agarran movidos. Es cierto, las cosas no vemos cuándo van a acabar, pero la palabra de Dios tiene la fuerza, el oxígeno, el poder suficiente para mantenernos firmes a la fe, a la salvación que tenemos de haber entregado nuestra vida a Cristo. Eso sí. Y el apóstol Pablo le decía a las iglesias: van a ser perseguidos, van a ser llevados a cautiverio. Algunos de ustedes van a morir, otros de ustedes van a ser desafiados, otros de ustedes van a ser llevados a cautiverio. Pero no importa, si la firmeza de tu corazón está libre, está limpia delante de Dios, mira, todo esto pasará y la recompensa eterna nos esperará. Pero eso, hermano mío, eso está ahí cuando tú y yo nos levantamos cada mañana y le decimos a Dios: Señor, quiero que tu palabra esté firme en mi corazón. Y mira, ¿sabes qué sucede? Puede venir una, puede venir otra, puede venir otra. Y podemos decir como dijo Job: detrás de todo esto, yo sé que mi Redentor vive. Detrás de todo esto, y al fin se levantará del polvo mi alma, y en este estado he de ver a Dios. Todavía se decía eso, porque había una firmeza en Job impresionante. Había una firmeza que la lepra o la sarna que invadía todo su cuerpo no tocaba la firmeza de su alma, de su corazón, de su comunión con Dios, y aún así se mantuvo bien delante de él. Y mira, dice la Biblia que una vez que pasó toda la tormenta, ese hombre fue bendecido en doble. ¿A poco tú crees que las cosas simplemente se van a quedar así? El Hijo de Dios, y retomo las palabras de la hermana Carrera, es el tiempo de los hijos de Dios. Es el tiempo. Aquí es en donde yo voy a buscar más la bendición de Dios. Aquí es donde voy a estar más firme en mi comunión con Dios. Aquí es donde me voy a consagrar más. Aquí es donde voy a buscar más. Y encuentras lo que Dios puede hacer por ti. Y lo que Dios generalmente hace por ti es bendecirte. Póngase de pie en esta tarde. Mientras un grupo de cristianos todavía averiguan cuándo se acabará todo esto, que no lo sé, la palabra de Dios sigue diciendo: permanece firme porque hay bendición. Permanece firme porque Él está contigo. Permanece firme porque Él no te va a abandonar. Permanece firme porque la presencia de Dios, la gracia de Dios, la experiencia de la salvación que hoy en día tenemos diariamente, este fuego no se puede apagar. Yo llego a la casa de Dios y debo de decir: Señor, mientras hay pecado en la sociedad, sobreabundará tu gracia, como le dijo a los romanos el apóstol Pablo. Señor, mientras otros no ven la salida, yo te tengo a ti, y es un aliciente, es un refrigerio, es un oasis el que encontramos en Dios para continuar peleando la buena batalla. Pero todo eso, hermano mío, sucede cuando yo me pongo firme en la fe. Firme. Mira, dijo Jesucristo: no puedes tener una lámpara debajo de una recámara.
tiene que alumbrar. Y en estos tiempos nuestras vidas tienen que alumbrar con la firmeza de la palabra de Dios. Tienen que alumbrar, es cierto. No tenemos la vida comprada, es cierto. No somos inmunes, es cierto. Pero eso no exime que Dios tiene el control de nuestra vida y que nosotros seguimos estando en la mano de Dios. Esfuérzate, pelea, sé valiente, mantente firme. Pero sobre todas las cosas, hermano mío, recuerda esto: la palabra de Dios que nosotros recibimos hace 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, la experiencia de la salvación. El fuego de Dios no se puede apagar en estos momentos. Al contrario, tiene que arder más en nuestro interior. Tiene que cantar uno más con más ahínco. Uno tiene que levantarse con más fuerza. Uno tiene que persuadir más a la sociedad y decir: mira, si tú piensas que está difícil, tienes razón. Pero si te acercas a Dios, si lo recibes, lo haces el Señor de tu vida, comenzarás a tener una vida de experiencias divinas. ¿Y sabes? Alumbraremos en tiempos de dificultad, que es lo que la iglesia necesita hacer. Quiero invitarle en esta tarde, ahí en su lugar, si usted quiere venir, si usted quiere orar en su espacio, hágalo y dígale a Dios en este momento: Señor, yo quiero mantenerme firme, quiero seguir alcanzando, quiero seguir buscando tu bendición. Y Dios sabe qué es lo que va a hacer. Dios va a trabajar con ese tipo de personas, porque cómo hace falta que se levanten Danieles, cómo hace falta que se levanten Elías, que se levanten Esteres, cómo hace falta que se levanten Moisés, cómo hace falta que se levanten hombres como Abraham, cómo hace falta que se levanten hombres como Pablo, que en tiempos de desaliento, en tiempos de adversidad, estén firmes a sus convicciones. Yo le animo, hermano mío, ahí en su lugar, ore a Dios y dígale: Señor, firme mis talentos, mis dones,